Hay un tema que hemos estado desarrollando durante todo este inicio de año. Ya estamos llegando a la mitad de este año, pero durante los meses de enero a mayo hemos estado hablando de edificar la iglesia juntos. De que cada uno de los que estamos aquí es importante, porque a través de cada vida Dios edifica su iglesia. Nos edificamos mutuamente, los unos a los otros. Y hace 15 días, de una manera particular, hablábamos acerca de que la iglesia es edificada por gente fiel, por personas comprometidas, personas que dicen: aquí estoy para que Dios haga su obra a través de mi vida. Personas que están dispuestas a servir, que así como han visto la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, así ellos son fieles a Dios, a sus planes, a sus propósitos. El día de hoy yo quiero hablar un poquito acerca de que la iglesia es edificada por personas generosas. La iglesia es edificada por personas generosas. Y lo primero que quiero que pensemos en esta hora es: ¿cuántas bendiciones de Dios has recibido en tu vida? Quiero pedirte que mentalmente tú puedas identificar 5 cosas que has recibido de Dios que te han bendecido, que han hecho que tu vida no solamente sea mejor, sino que sea una vida llena de la gracia, del favor, de la bondad de Dios. Gracias. Y ahora, de esa lista, yo quiero pedirte que tomes 3 y que tú las puedas considerar como algo muy importante para bendecir a los demás. Para bendecir a los demás. A lo largo de estos minutos yo quiero que aclaremos esto, pero que desde hoy consideremos que tú y yo hemos sido sumamente bendecidos por Dios. Sumamente. A veces nosotros como personas vemos lo que nos hace falta y nos enfocamos en lo que no tenemos. Pero la verdad es que si consideramos la amplitud de nuestra vida, somos muy favorecidos por Dios. Somos muy bendecidos. Y lo que nos hace falta, lo que no tenemos, es algo mínimo en comparación a todo lo que Dios nos ha dado en cuanto a su gracia, favor y bendición para nuestras vidas. Y todo eso que Dios nos ha dado tiene un propósito. Tiene un propósito para que tú y yo seamos generosos y compartamos lo que Él nos ha dado. En Él, tú y yo hemos recibido paz. Paz para con Dios. Y paz para vivir una vida de tranquilidad. Una vida donde caminamos con las personas y vivimos con la paz de Dios. Pero no solamente ha llegado a nuestra vida, sino que esa paz puede ser compartida con los demás. Podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. La iglesia que estaba en Corinto fue una iglesia que fundó el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo fue un hombre muy usado por Dios en el primer siglo. El libro de los Hechos, después de hablar de la iglesia en Jerusalén y de señalar a Pablo, a Pedro y a Juan como los que iban al frente de la iglesia, a través de los cuales Dios hacía milagros y maravillas, después se centra en la persona de Pablo.
El libro de los Hechos nos describe 3 viajes misioneros que realizó este apóstol. Y un cuarto viaje donde él fue aprehendido y fue llevado desde Jerusalén hasta Roma. En el segundo viaje misionero, alrededor del año 50 después de Cristo, él llega a la provincia romana de Acaya. Y en ese lugar, en la capital de esa provincia, en Corinto, levanta una iglesia constituida por judíos. Porque el apóstol Pablo, a cada lugar donde él predicaba, llegaba primeramente a los judíos. Muchos judíos, el día de reposo, lo escuchaban y se daban cuenta que Cristo era el Salvador, el Mesías, y lo seguían. Había otros judíos que lo expulsaban, no los querían escuchar, y él iba y predicaba a los gentiles. Y así fue como levantó la iglesia de Corinto en el año 50 Pablo. Una iglesia donde había judíos, cristianos, donde había gentiles. Gentiles es un término para hablar de todas las personas de diferentes nacionalidades excepto judíos. Entonces ahí había gente de muchos lugares del Imperio Romano, porque Corinto era un puerto muy comercial. Había muchos negocios, había gente muy rica, muy pudiente, pero también a la vez había gente muy necesitada. No sé si usted ha ido al puerto de Acapulco y ve una zona muy suntuosa, pero también ve lugares muy deteriorados, colonias muy arruinadas. Y entonces esto existía en Corinto. Y ahí el apóstol Pablo levantó una obra y dejó una iglesia para después continuar su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero. Y cuando él está en su tercer viaje misionero en Éfeso, recibe noticias de la iglesia de Corinto. Y las noticias no son buenas. Más bien las noticias son preocupantes. 3 años después de que él dejó la iglesia está enfrentando una problemática muy, muy fea. Y el primer problema que había en Corinto, que es el que trata en esta carta, es que están viviendo divididos. Algunos dicen que son de Pedro, de Cefas, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cristo, otros dicen que son de Pablo. Entonces, esa actitud que había en la iglesia los estaba separando. Por eso en esta carta él habla acerca de la unidad. Pero también la iglesia había perdido el sentido de sus reuniones. Sus reuniones no eran lo que debía de ser. Se habían deteriorado. Se habían malogrado las reuniones ya. Por ejemplo, cuando celebraban la comunión, la cena del Señor, algunos nada más iban con el firme propósito de comer. Por eso el apóstol les dice, no, en el culto, la celebración de la cena no es para que sacies tu apetito, es para recordar la obra de Cristo. Es para entender la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y entonces, a partir del capítulo 11 hasta el 14, el apóstol Pablo habla de aspectos que tienen que ver con el orden en las reuniones. Para que las reuniones en la iglesia sean edificantes para todos. Para que todos podamos dar lo que hemos recibido de Dios y la iglesia pueda ser bendecida, edificada, que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos cumplir el propósito del Señor por el cual Él nos amó y nos salvó. Y miren, leamos el versículo 26. Dice así, capítulo 14, es una conclusión de todo lo que ha venido hablando desde el capítulo 11. Él les ha explicado, les ha dicho cómo tienen que hacer sus reuniones, con qué espíritu, con qué actitud, con qué elementos. Y aquí miren lo que el apóstol menciona.
¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Otras versiones leen de la siguiente manera: hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe de ayudar a los demás. Otra versión dice: concretando, hermanos, cuando se reúnen, tienen que hacer esto. Y mira lo que dice el apóstol. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pablo les está recordando que aquellos que van a bendecir a la iglesia no son un grupo pequeño, no son unos cuantos, sino que somos todos. Todos tenemos algo que va a bendecir a la comunidad. Todos somos importantes, todos somos parte del propósito de Dios para llevarnos a una madurez, a un crecimiento, a un cumplimiento de su voluntad en esta generación. Por eso, en nuestra versión Reina Valera dice: cada uno de vosotros, cada uno de vosotros. Nadie se puede retraer. Todos hemos recibido una gracia maravillosa, hermosa de parte de Dios para ser un instrumento de bendición para los demás. La iglesia de los Corintios, déjenme decirles, era una iglesia muy egoísta, muy individualista. Y la iglesia no puede ser así. La iglesia tiene que ser un lugar donde somos generosos con los demás, donde compartimos la vida que Dios nos ha dado, donde nos damos y la gente se da hacia nosotros. Claro que vivimos en una sociedad que no tiene esa cultura. Claro que vivimos en una sociedad también llena de egoísmo y de individualismo, pero la iglesia tiene que ser diferente. La iglesia no es un lugar donde yo llego, entro, recibo mi parte y me voy. No. La iglesia es un lugar donde Dios derrama de su gracia, de su favor, de sus bendiciones, para que podamos bendecirnos los unos a los otros. Cada uno de vosotros tiene. No lo menciona solamente una vez este verbo de tener. Dice: tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Es decir, Dios da. Dios da dones. Dios da gracias, Dios da capacidades, Dios da habilidades, Dios da talentos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos de parte de Dios en nuestra vida algo que hemos recibido de Él. Y tenemos que darlo. Por eso en esta hora el llamado es a que nosotros recordemos todo lo que hemos recibido de Dios. Y de lo que hemos recibido de Dios, tú y yo podamos tomar y podamos ser generosos para compartirlo con las demás personas. El compartir rompe con el egoísmo. ¿Cuántos padres enseñaron a sus hijos desde temprana edad a compartir lo que tenían? Dale a tu hermanito, dale a tu hermanita, mira, te pidió, no, es mío, es para mí, me lo compró mi mamá. Y ahí está el papá, ahí está la mamá, no, comparte. Y entonces la iglesia necesita ser un lugar donde no solamente recibimos, sino también damos. Es que yo tengo mucha necesidad, pues aquí vas a recibir. Pero no solamente vas a recibir para que tu vida sea cambiada, transformada, sino que vas a recibir para tener algo que dar a los demás.
¿No se te hace algo maravilloso de parte de Dios, que no solamente nos da para satisfacer nuestras necesidades, sino que nos da para bendecir a los demás? Pero hay ocasiones en que necesitamos recordar que tenemos mucho que dar, y hoy es una de ellas. Necesitamos romper el pensamiento de que yo vengo para que me ayuden, yo vengo para que me den, yo vengo para que Dios me hable. Todo eso sucede de una manera hermosa, pero se necesita establecer en nuestra vida una nueva mentalidad donde yo vengo para ser un instrumento de bendición para los demás. Tú y yo tenemos de parte de Dios. Antes estábamos empobrecidos, antes estábamos lejos de Él, antes no teníamos una identidad, pero ahora ya tenemos una identidad, ahora ya le conocemos, ahora hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo en nuestra vida. Tiene que ser un instrumento que Dios use para bendecir a los que nos rodean. Tiene salmo, tiene alabanza, tiene revelación. ¿Qué tienes hoy en tu vida? ¿Qué te ha dado Dios? Hoy es el día de decirle: Señor, esto que me has dado, quiero que bendiga a los demás. Esta esperanza que has puesto en mí, esta seguridad, esta confianza con la cual hoy vivo, quiero transmitirla a los demás. Mira, nuestros amigos judíos dicen que una persona que da dinero a una institución, una persona que da a la Cruz Roja, da a un orfanato, da a una casa de asistencia, es una persona misericordiosa, que tiene misericordia, que ve los problemas, que ve las necesidades y da de sus recursos. Pero una persona generosa es una persona que se da a sí mismo. Una persona que va y visita a alguien enfermo, una persona que va y ayuda a una persona que no puede realizar sus actividades, que va y le da de comer a alguien que está delicado, que no puede moverse. Esa es una persona generosa. Una persona que da su tiempo, una persona que da su vida para que otro sea consolado, sea animado. Hay personas que quizá lo único que necesitan de nosotros es que estemos a nuestro lado, a su lado, perdón. Y eso es generosidad. Ayer fue el Día de la Mamá, ¿verdad? Y yo vi algunos memes que llamaron mi atención, ¿sí? Y algunos memes decían: si vas a venir a visitarme, así decían los memes, pero vas a estar allí viendo tu teléfono, vas a estar allí viendo la televisión, mejor no vengas. Porque a veces vamos a visitar a alguien, pero no estamos con él. Oye, pero sí he venido, pero no has estado aquí. A veces la casa está llena, pero cada quien en su propio mundo. Cada quien en sus propios pensamientos. Pero Cristo ha venido, hermanos, para enseñarnos a ser generosos. Él fue el enviado del Padre. Dios envió a su Hijo porque es un Padre generoso, que da lo más preciado, que da lo mejor. Y por eso el apóstol Pablo le recuerda: tú tienes algo que Dios te ha dado para que los demás sean bendecidos. Podemos hablar de cada uno de los elementos que él menciona, pero eso es secundario. Lo importante hoy es recordar que tenemos muchas cosas que Dios quiere usar para bendecir a los que nos rodean. Para no solamente tener una actitud de yo necesito, yo quiero, dame,
Es una actitud de estar dispuesto a ser de bendición a los demás. ¿Qué hay cuando se reúne? 3 veces se lo dice el apóstol Pablo del capítulo 11 al 14. ¿Qué sucede cuando ustedes se reúnen? Bueno, pues he escuchado que hay contiendas, que hay divisiones. Pues ahora tienen que hacer esto. Ahora tienen que ser corazones generosos. Antes estabas lejos de tu hermano, ahora te acercas. Antes solamente lo veías pasar, ahora tienes amistad con él. La iglesia tiene que ser un lugar donde se transforma la manera en que vivimos. Donde hay una nueva manera de vivir, donde se establece. Mire, muchas veces nuestros hogares han estado tan afectados por la manera de nuestra sociedad en que vivimos, que la iglesia se convierte en el único modelo visible de cómo tienen que ser las relaciones entre las personas. Relaciones generosas, donde nos damos los unos a los otros. Donde no solamente son los padres, sino también son los hijos. Donde no solamente son los hermanos, somos todos. Lo que tomamos de lo que Dios nos ha dado y lo entregamos a los demás. ¿Qué has recibido de Dios? ¿Qué has recibido de Él? ¿Ya tienes ahí 3? ¿Sí? ¿Ya tienes ahí 3 cositas que has recibido de Él? Empieza a ser generoso con los demás. Aquí puedes empezar. A veces decimos, es que no hay amor. Empieza amando. Es que aquí nadie escucha. Empieza a escuchar. Es que aquí nadie ayuda. Empieza a ayudar. Es que no hay servidores. Sé un servidor. Es que nadie hace nada. Toma la iniciativa. Y dile, Señor, tú me has dado tanto, tanto, tanto. Sus maravillas son innumerables en nuestra vida. Que es el tiempo de tomar de ello y de compartirlo a los demás. La iglesia es edificada por personas generosas. Qué mal, ¿verdad? Que hay lugares en nuestra hermosa república que se conocen porque la gente no es generosa. ¿Ya pensaron en algún lugar donde dicen que son? A lo mejor no lo son, pero tienen fama, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y nosotros? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos han caracterizado los demás? ¿Por una persona desprendida que se da y da lo que tiene? Porque nos damos, pero también podemos dar lo que tenemos. El día de hoy ese es el mensaje. No podemos vivir una vida de egoísmo. Tenemos que vivir una vida de generosidad. Es el ejemplo de Dios para nosotros. Es la vida de la iglesia. Qué bonito por los que cantan. Qué bonito por los que enseñan. Pero todos hemos recibido algo de Dios para ministrarnos los unos a los otros. No podemos entrar y salir de la misma manera. Tenemos que ser un instrumento de bendición para alguien hoy. Tus manos ya no están vacías. Tu vida ha sido adornada por la gracia de Dios. Tu vida es un lugar donde Él ha puesto
su palabra, sus promesas, sus bendiciones. Vamos a compartir. Cuando alguien da, se prepara para seguir recibiendo. Cuando tú y yo nos damos, nos preparamos para que Dios se dé más a nosotros. Cambiemos nuestra cultura y vamos a darnos por los demás. Hay mujeres que se necesitan. Mujeres necesitan mujeres que las alienten, que las animen, que las respalden. Y los hombres necesitamos a nuestro lado a otros hombres para aprender a vivir una vida en los caminos de Dios. Necesitamos darnos los unos a los otros. La prueba más grande de la generosidad no es cuánto damos, sino con cuánto nos quedamos. ¿Por qué digo eso? Porque en una ocasión el Señor Jesús se acercó al lugar donde echaban las ofrendas y vio que venía mucha gente, y dice la Escritura que venían muchos que tenían mucho, venían los ricos, y dice la Biblia que daban de lo que les sobraba. Daban mucho, pero de lo que les sobraba. Y entonces se acercó una mujer viuda y solo depositó 2 blanquitas, 2 moneditas. Y el Señor le dice a sus discípulos: esta mujer ha dado más que todos, porque dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. No se guardó nada. Los otros dieron lo que les sobraba. Ella dio el sustento de su vida. No nos quedemos con aquello que nos ha sido dado por Dios para bendecir a alguien más. Ya tienes en tus manos algo que nos puede bendecir a todos. Una palabra de amor, de ánimo, de fortaleza. ¿Sabes que hay palabras que son como medicina? Así como hay palabras que son como un golpe que dejan un dolor en el alma, hay palabras que sanan. Podemos ser generosos con nuestras palabras. Podemos ser generosos con nuestro servicio, con nuestros talentos, con nuestras habilidades. Es que no me lo han pedido. Dalo. Dalo, ofrécelo. Vivimos en un reino diferente, donde somos dadores, no solo receptores, sino dadores de toda la bondad de Dios que Él ha dado a nuestras vidas. Ahora Pablo dice que todo esto no se haga para ser reconocidos. Porque mira, no se trataba de Pedro, no se trataba de Pablo, no se trataba de Apolos, sino que todo esto se trata de la edificación de la obra de Dios. Que todo se haga no con la perspectiva de ser reconocido, de ser aplaudido, no. Es más, yo les soy muy sincero, a mí no me gusta cuando a alguien se le reconoce. Porque después los ojos de las personas quedan bien atentos y a la primera, ya. No, y eso que dijeron que era bien puntual. ¿No?
Es como en la narración de los partidos de fútbol, que empiezan a hablar bien de un jugador y de repente falla. Ya. No es para ser vistos, no es para ser reconocidos, no es para ser aplaudidos, es para ser edificados. Si todos contribuimos, la iglesia va a ser edificada de una mejor manera. Si todos damos, la iglesia va a crecer con todo lo que Dios nos ha dado. Y va a ser un lugar que va a florecer por la gracia y el amor de Dios. Por eso el llamado en esta tarde es a dar lo que hemos recibido. Hay gente que a veces viene con los pastores y dicen, ahora que tenga, pastor, ahora que me saque la camioneta, va a ver, pastor, voy a llegar temprano. Voy a estar en todos los cursos, en todas las reuniones. No te esperes a sacarte la camioneta. Empieza con lo que ya tienes. Cuando tenga esto, cuando tengo aquello, cuando me vaya mejor. No, quizá ese día nunca llegue. Empieza con lo que hoy tienes. Y Dios se encargará de darte más para que seas un dador en mayor medida, con mayor abundancia. Rompamos esa mentalidad que nos impide ser generosos con los demás. No estamos hablando de aspectos económicos, estamos hablando de nuestra vida. Una vida generosa que se da, que se entrega a los demás, que comparte. Cuando el Señor habló de aquellos que dan un vaso de agua porque ven una necesidad, porque nace en su corazón el poder ser de bendición para alguien. Fíjate, un vaso de agua. Él dijo que no quedará sin recompensa. La gente a veces lo último que necesita es nuestro dinero. Necesita de nosotros. Necesita de tu presencia, de tu apoyo. Necesita de ti. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos ayude a dejar de pensar en nosotros y que podamos pensar en los que nos rodean y vernos como la respuesta de Dios para las necesidades que vemos. Si tú compartes tu luz, si tú compartes lo que tienes, nunca perderás. Al contrario, siempre ganamos, porque Dios se encarga de seguir bendiciendo nuestras vidas. Con esto termino. Y les pido que se pongan de pie. Con esto voy a terminar. En el pensamiento de muchas personas existe algo que les ha llevado a pensar y creer que ellos siempre son los que dan, los que hacen, los que ayudan, los que se preocupan, los que tienen que ceder, los que tienen que hacer algo. Y cuando no ven a los demás,
se desaniman, ven lo que hacen los demás como algo injusto. Pero yo quiero decirte en esta tarde que hay alguien que sí ve lo que haces. Hay alguien que ve que siempre estás dando, que siempre te estás preocupando. Hay alguien que te va a dar más de lo que necesitas, porque Él es la fuente de toda gracia. Y quiero pedirte que lo sigas haciendo. Sí, yo he escuchado padres que dicen, es que estos hijos son bien desagradecidos. Síguelo haciendo. Es porque siempre yo lo tengo que hacer. Síguelo haciendo. A pesar de todas esas situaciones, sigue siendo generoso. Sigue siendo alguien dispuesto. Sigue siendo alguien servicial. Sigue dando. Sigue ayudando.